En este video les hablaré sobre la estereoquímica y la configuración R y S. ¿Qué es la estereoquímica? Es la parte de la química que se ocupa del estudio de la estructura molecular en 3 dimensiones. Así pues, dentro de la estereoquímica tenemos un aspecto muy importante que se denomina la estereoisomería. Para entender la estereoquímica y sobre la configuración R y S, es importante que tengamos en cuenta algunos conceptos fundamentales. En primer lugar, es preciso recordar que un isómero son compuestos diferentes que tienen la misma fórmula molecular. Por otra parte, es preciso decir que un estereoisómero es, básicamente, una clase de isómero que solo se diferencian por la orientación espacial de sus átomos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los estereoisómeros son iguales entre sí en cuanto a qué tipo de átomos están unidos a cuáles otros, como por ejemplo el 3-metil 2-penteno. Otro aspecto muy importante en la estereoquímica es el concepto de quiralidad, que consiste en moléculas que no pueden superponerse con sus imágenes especulares. Ejemplos de quiralidad, aunque no se traten de moléculas, son nuestras manos, que si ponemos una sobre la otra, veremos que no pueden superponerse. Por otro lado, los enantiómeros son estereoisómeros quirales, es decir, moléculas no superponibles con sus imágenes especulares. Es importante destacar que la quiralidad es condición necesaria y suficiente para la existencia de los enantiómeros, es decir, un compuesto cuyas moléculas son quirales puede existir como enantiómero, mientras que un compuesto cuyas moléculas son aquirales, es decir, sin quiralidad, no puede existir como enantiómero. La disposición de átomos que caracteriza a un estereoisómero determinado se llama configuración. Para asignar dicha configuración a cualquier compuesto, utilizamos las denominadas configuraciones relativas y absolutas, también llamadas configuraciones R y S. Para utilizar este método, en primer lugar debemos identificar si en una molécula existe un carbono con un centro quiral, es decir, debemos buscar aquel carbono que tenga unidos a 4 átomos distintos de cualquier tipo. Posteriormente dibujamos dicho carbono con los 4 átomos diferentes en un diagrama de Fischer, que consiste en trazar unas líneas en forma de cruz en donde solo se dibujan los átomos A, B, C y D, que están en derredor del carbono. Comúnmente se suele señalar al carbono con un centro quiral con un asterisco. Por otra parte, en el diagrama de Fischer no es necesario poner en el centro al carbono, ya que se sobreentiende que está en el centro de la cruz. En segundo lugar, debemos seguir unas reglas secuenciales. En la primera regla se asignan según prioridades crecientes en base al número atómico del átomo unido directamente al carbono. Las prioridades de los grupos se dan mediante números, utilizando el 1 para la mayor y 4 para la menor. El grupo 4 de menor prioridad debe quedar siempre en posición vertical. Si es necesario, se hacen 2 intercambios de grupos para lograr esta configuración, como veremos en un ejemplo más adelante. Para ver si es R o S, tapamos el grupo 4 y luego vemos para los 3 grupos o átomos restantes si la secuencia de prioridad creciente 1 a 2 y 2 a 3 se presenta en sentido contrario al de las manecillas del reloj, es decir, si nuestra vista sigue una trayectoria hacia la izquierda. Entonces la configuración será S. En cambio, si nuestra vista sigue una trayectoria hacia la derecha, en el sentido de las agujas del reloj, la configuración se designa como R. En la primera imagen se ilustra esta regla con un carbono que tiene un centro quiral cuyos átomos flúor, cloro, bromo e hidrógeno lo rodean. En este caso, el bromo, al tener mayor peso molecular, según su número atómico, posee prioridad máxima, es decir, prioridad 1. Por su parte, el hidrógeno, al ser el átomo menos pesado, posee prioridad mínima, es decir, prioridad 4. En la segunda regla, si la regla 1 no puede decidir la prioridad relativa de 2 grupos, esta será determinada por una comparación similar de los átomos siguientes en cada grupo, es decir, si 2 átomos unidos al centro quiral son iguales, comparamos los átomos unidos a cada uno de ellos. Como ejemplo, tomemos el cloruro de sesbutilo, en el cual 2 de los átomos unidos al centro quiral son carbonos. En el metilo CH3 hay un solo carbono y los segundos átomos son 3 hidrógenos. Por su parte, en el etilo C2H5 son 2 carbonos con 5 átomos de hidrógenos. Siendo esto así, el etilo C2H5 tiene mayor prioridad que el metilo CH3,
puesto que tiene 2 átomos de carbono unidos a 5 átomos de hidrógenos. Por consiguiente, la secuencia completa de prioridad para el cloruro de sesbutilo es 1 para el cloro, 2 para el etilo, 3 para el metilo y 4 para el hidrógeno. En esta lámina podemos ver la ilustración de algunos ejemplos. En los ejemplos 1 y 2 se visualiza la regla 1 para el 1-cloro, 1-bromoetano. Tanto la configuración como el signo de la rotación óptica se incluyen en el nombre completo de una especie, como se ve claramente en estos dos ejemplos. En el ejemplo 3 se deben hacer dos intercambios para tomar el hidrógeno con prioridad 4 en una posición vertical sin cambiar la configuración. De esta manera los otros tres grupos se deben poner en los lugares correspondientes sin que cambie la secuencia. Por último, les dejo unos ejercicios cuyos resultados se los pondré en la descripción del video. Despidiéndome, espero que les haya gustado este video y que me hayan entendido, deseando pues que logren resolver los ejercicios propuestos.